Bienvenidos y bienvenidas a NBA House, tu programa sobre la mejor liga de baloncesto del planeta, aquí en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y una semana más no podemos contar con Nacho Losilla, que sigue de vacaciones en tierras japonesas. La semana que viene ya le tendremos de vuelta con nuevos temas, nuevas historias y un programa que será sumamente interesante. Para esta semana he preparado un preguntas y respuestas y ya os aseguro que he tenido que dejar bastantes cuestiones que se han quedado fuera. Algunas porque daban para programas mucho más profundos, otras porque se repetían con otras preguntas y las he tenido que condensar de una manera u otra, y otras porque no eran el tema o no encajaban en este tipo de programa. La próxima vez que hagamos un preguntas y respuestas trataremos de hacerlo mucho más extenso, con más profundidad, y con Nacho siempre es mucho más dinámico que yo solo respondiendo preguntas. Así que, como siempre, antes de empezar, recuerda suscribirte si estás en YouTube, recuerda seguir y puntuar positivamente si estás en Spotify, en iVoox o en cualquier plataforma. Así que te recordamos, bienvenidos y bienvenidas a NBA House. Esto es Gigantes del Básquet, empezamos. Y sin más dilación, empezamos ya con la primera pregunta que nos la deja Kobe08 y es sobre los Golden State Warriors. Y dice: viendo el inicio de temporada de los Warriors, hasta mi pregunta 7-2, si continúan así, teniendo en cuenta que tienen activos suficientes tanto en jóvenes como en contratos, ¿creéis que pueden intentar un gran traspaso en febrero para ser un contender de verdad de cara a playoff? Y en caso afirmativo, ¿qué jugador os podría encajar? Butler, Lavin, Jeremy Grant. Gracias y enhorabuena por el podcast. Muchas gracias, Kobe. Kobe08, evidentemente, Kobe Bryant no. Yo creo que ahora mismo los Warriors les veo metiéndose, al menos aguantando, en zona de playoffs. Recordemos que ahora la zona de playoffs es solamente del 1 al 8 y del 8 al 10 ya tenemos el play-in. Yo creo que les veo manteniéndose en esa pelea entre el primero y el sexto clasificado de la conferencia oeste, hasta mínimo bien entrado el mes de diciembre. Tienen ahora mismo, cuando estoy grabando, un balance bastante positivo con un 80% de victorias. Creo que pueden aguantar bastante bien. Tienen una estructura muy coherente y equilibrada. Creo que han conseguido darle un giro de tuerca a la plantilla que tenían la temporada pasada sin que eso altere en absoluto la filosofía real de juego de estos Golden State Warriors. Y aquí viene lo complicado. A nivel de traspasos, más allá, y lo voy a repetir bastantes veces a lo largo de este programa, más allá de todas estas reglas salariales del primer apron, del segundo apron, que hace falta estudiarse como si fuese la Constitución todas las normas para poder hacer un simple traspaso de un jugador por otro jugador, ahora mismo yo veo a los Warriors muy difícil que puedan conseguir algo relevante en el mercado. Su principal activo ahora mismo es Jonathan Kuminga, que ocupa unos 7 millones de salario. Y francamente no le veo sentido que a estas alturas de su carrera te lo quieras quitar, sobre todo porque a poco que lo aguantes vas a retenerle con los derechos verde, vas a hacer de él agente libre restringido, por tanto vas a poder igualar cualquier oferta que llegue por el jugador africano. No me parece que sea el momento de traspasar a Jonathan Kuminga. Si había que hacerlo era la pasada temporada, cuando un equipo podía decir, bueno, voy a apostar por él, voy a ver si quiero renovarle o puedo mantenerlo, dicho, sus derechos ver, pero bueno, los nombres que realmente tienen opciones por el volumen de su contrato es Draymond Green, pero es que nadie ahora mismo va a querer comerse más de 20 y pico millones por Draymond Green. Lo bueno que tienen los Golden State Warriors de cara a febrero es que tienen todas y cada una de sus rondas de draft, según he podido mirar hace muy poquito en Fanspo. Tienen la primera ronda de 2025, 2026, 2027 y 2028 y 2029, o sea, tienen un gran volumen de rondas de draft, pero francamente no sería en absoluto inteligente desprenderse de ellas por el potencial que tienen y pensando especialmente en lo que puede venir en caso de que, imagínate que Stephen Curry se lesiona, como ocurrió ya en el año 2019-2020, que no tienen el mejor año, o que Stephen Curry decide retirarse de manera inesperada porque está en la edad, tiene ya más de 35 años, ha ganado prácticamente todo en la NBA, no tiene nada que demostrar y bueno, puede que llegue ese momento en cualquier ocasión. Así que creo que es importante que mantengan esa flexibilidad en tema de rondas. Y para mí, no veo posible que puedan hacerse con un Jimmy Butler, con un Lavin, con un Jeremy Grant, sobre todo Jeremy Grant, que a día de hoy ya es un jugador cuyo contrato está por encima del verdadero valor que ofrece, que no es lo que ocurría hasta hace un par de temporadas. Pero bueno, soy optimista con los Warriors, pese a que este inicio sea completamente irreal. Aún así, yo creo que hay que estar contento con lo que han conseguido Golden State, veremos hasta dónde llegan y yo creo que aún tienen un poquito de margen de mejora, incluso aunque Buddy Hield
vuelva a su versión más terrenal. Siguiente pregunta nos la deja Kyron NBA y es sobre los Clippers. Y pregunta: los Clippers han demostrado ser un equipo sólido sin Kawhi. ¿Qué techo veis para el equipo si Kawhi vuelve y se puede mantener sano? Mira, justo esta mañana, que estoy grabando el martes ahora a las 11 de la mañana, he estado viendo el Oklahoma City Thunder contra Los Ángeles Clippers y me han dejado sensaciones positivas pese a que han ganado los Oklahoma City Thunder porque venían con ese impulso, tenían que demostrar que podían rendir sin Chet Holmgren, pero bueno, los Clippers para mí son una de las sorpresas de este inicio de temporada. Creo que han dejado muy buen rendimiento, creo que ha sorprendido bastante el impacto que ha tenido un James Harden, que físicamente está muy bien, se le ve mucho más musculado, se le ve mucho más fino y sobre todo más ágil en la toma de decisiones y de cara a entrar al aro. Y ahora mismo, el problema que tienen los Clippers es que este Harden no es el anotador que era en las temporadas 17, 18, 19, incluso la 19-20, donde era una de las principales potencias ofensivas de esta competición. Ahora mismo es más bien un generador de primerísimo nivel, un creador de juego a un nivel extraordinario, porque mima mucho el balón, sabe cómo cocinar a la defensa para poder encontrar el ángulo desde el cual dividir a canasta y encontrar encontrar compañeros en esquina, jugadores abiertos para una continuación al aro, pero más allá de esto, yo no veo ahora mismo a los Clippers siendo más de lo que estamos viendo ahora. Creo que esto es un poquito espejismo de una conferencia oeste que está muy igualada, de una conferencia oeste que está teniendo equipos, yo creo que sobreperformando, que es una palabra traducida directamente del inglés, porque no sé si tiene traducción directa del otro sinónimo del castellano, pero creo que están rindiendo por encima de sus posibilidades y poco a poco yo creo que van a ir descendiendo. Ahora se vienen unas semanas muy complicadas en general para la mayor parte de equipos. Partidos de mucha exigencia con la Copa, partidos en back-to-back, va a haber una gran concentración de encuentros y ahí veremos realmente si estos Clippers pueden mantenerse. El pero que les pongo, y esto lo estaba sacando ahora unos datos, es que tienen la alineación más usada ahora mismo de la NBA, que tiene a Norman Powell, tiene a Ivica Zubac, tiene a Harden, tiene a Derrick Jones Jr. y tiene a Terrence Mann. El problema que tienen es que es un menos 10,1 de net rating. Es la peor entre las alineaciones de 5 jugadores más usadas ahora mismo en este arranque de temporada. Para mí el techo que tienen estos Clippers es ser séptimos de la conferencia oeste, entrar en el play-in, pero yo creo que lo lógico sería que acabasen entre el 9º y el 10º clasificado. Bueno, vamos a abrir el melón de Kawhi Leonard, que ya que lo preguntabas, creo que merece la pena tratarlo. No sé muy bien si Kawhi Leonard va a regresar. Todo lo que ha estado saliendo en los últimos meses y en las últimas semanas no apuntan hacia un buen estado físico del jugador de los Clippers. El hecho de que ya fuese descartado antes siquiera de empezar la pretemporada para disputar esos mismos encuentros ya te deja claro que el MVP de las finales de 2019 no pasa por su mejor momento. Hay una demanda en curso de su preparador físico por unas prácticas que pueden ser ilegales o que no están reguladas de la manera correcta y que pudieron hacerle mella al estado físico de Kawhi Leonard. Veremos en qué queda, se dirimirá en los tribunales o si llegan a un acuerdo previo, pero ahora mismo yo creo que el estado físico de Kawhi Leonard es preocupante, no sé muy bien y me es muy triste esta situación porque Kawhi Leonard es uno de los jugadores más determinantes de la NBA en ambos extremos del campo cuando está sano y siempre hay que repetirlo. Pero yo tengo la sensación, de que este año no vamos a ver a Kawhi Leonard. Yo creo que no vamos a verle y si le vemos en una versión tan reducida que casi es mejor que pase el año en blanco, que se recupere y que tome una decisión seria y firme sobre lo que quiere hacer con su carrera y sobre todo con lo que pueda venir después, porque hemos visto muchos casos de jugadores que han forzado a regresar estando lesionados y han tenido que convivir en los 40 o 35 años posteriores a su carrera profesional con problemas físicos muy graves, con cojeras o sometiéndose a operaciones para tener una vida más digna en ese sentido. O sea que yo creo que hay que ser cauto con Kawhi, creo que no hay que pensar en que puede volver y si vuelve no hay que tener unas altas expectativas. Creo que hay que mejor tener un perfil bajo respecto al jugador de los Clippers. Corremos un tupido velo, pero no nos movemos del tema de las lesiones, porque Navi96, @Navi96, nos pregunta sobre Chet Holmgren. Y vienen ahora dos preguntas seguidas sobre Chet Holmgren. La primera: ¿cuál pensáis que es el techo de un jugador como Chet Holmgren? Candidato MVP, All-Star varios años, secundario de lujo.
Yo desde que lo vi jugar por primera vez con Gonzaga en NCAA me pareció un jugador, yo creo que llamado a ocupar una de las primeras posiciones en la élite de la NBA. Una de las primeras posiciones en la élite de la NBA en el momento en el que se retiren buena parte de los jugadores que estamos viendo ahora mismo, cuando pasen al exilio de la retirada jugadores como KD, como LeBron, como Curry, como James Harden, como el propio Kawhi que mencionábamos antes, jugadores como Paul George que ya están en ese último tramo de sus trayectorias. Yo creo que Chet Holmgren puede ocupar una posición principal entre los 20 mejores jugadores de la competición. Ahora bien, yo creo que no es un candidato a MVP. Yo creo que un pivot tiene que hacer actualmente muchísimas cosas para ser considerado uno de los 5 mejores jugadores de la competición. Lo estamos viendo, el escrutinio que han tenido que soportar jugadores como Joel Embiid, como Nikola Jokic o incluso Domantas Sabonis, que es uno de los mejores jugadores de la NBA actualmente y ni siquiera es considerado en muchísimas ocasiones para el All-Star, como ocurrió la pasada temporada, o para el All-NBA. Para mí, Chet Holmgren es un fijo en los mejores quintetos, en los All-NBA, primero, segundo, tercero, dependiendo de la temporada en la que esté, va a ser un fijo en el All-Star, ya sea solamente por el carisma que tiene, por la popularidad que despierta y porque los Thunder son un equipo que mola mucho, y evidentemente es un All-Defense. Para mí si no se hubiese lesionado esta semana, era el gran aspirante a ganar el premio al mejor defensor de la temporada junto con Victor Wembanyama. Se ha caído un vídeo que tenía previsto hacer tanto sobre la defensa de los Warriors como también sobre esta pelea por el Defensive Player of the Year. Creo que en el caso de Chet Holmgren hay que destacar, más allá de su polivalencia ofensiva, un aspecto y un detalle muy crucial, y es su verticalidad a la hora de saltar a la ayuda. Porque esto es muy importante en la NBA actual a la hora de proteger el aro, el ser capaz de saltar, cuadrar, timing de cuando va a entrar el atacante, cómo hay que saltar y siempre hacerlo con los brazos verticales, que esto es muy difícil de hacer en la NBA por la rapidez de ejecución, por el momento, por la lectura de este tipo de situaciones. Y relacionado con esto, el timing que tiene para el tapón, porque es capaz incluso de saltar verticalmente y condicionar el lanzamiento del oponente que está penetrando a canasta. Me parece que es uno de los mejores taponadores de la competición, incluso mejor que Victor Wembanyama, porque Victor Wembanyama tiene más de físico que de lectura, pero Chet Holmgren sí que tiene mucho más esa capacidad de esa intuición que, por ejemplo, tenía Serge Ibaka para condicionar los lanzamientos rivales. No obstante, creo que es un segunda espada, pero no creo que pueda ser un primer nombre en un equipo. Creo que incluso es más un 2,5, es decir, un jugador que está entre esa escala, entre ser un segundo acompañante de lujo y un tercer mejor jugador de un equipo. Ahí vamos a ver un poco cómo se desarrolla esa relación o ese potencial que tiene Jalen Williams, que me parece un jugadorazo a nivel técnico y físico, pero bueno, ahora viene lo complicado. Jorge nos pregunta sobre la lesión de Chet Holmgren. Dice: hola, ¿cómo crees que puede afectar la lesión de Chet y si crees que van a buscar algún traspaso? Y evidentemente dice gracias. Bueno, los Thunder lo tienen complicado, pero no es una situación tan crítica como podría haber sido. Es una lesión muy rara, muy complicada al mismo tiempo. Se ha fracturado la ilíaca de la cadera derecha, que es el extremo más superior de la cadera. Es una lesión por traumatismo que podría haber sido mucho más grave, pero que afortunadamente en el caso de Chet va a tener que recuperarse. Se estima en el parte de prensa, se decía, de 8 a 10 semanas, eso son más de 2 meses. La realidad, por tiempos, es que yo creo que regresará después del parón del All-Star, es decir, a partir ya del 20 de febrero en adelante. Esto va a dejar a los Thunder en una situación bastante complicada. Es complicado sobre todo porque en este lapso de 2 a 3 semanas van a tener que convivir sin un solo pívot de calidad. Isaiah Hartenstein todavía sigue lesionado. El jugador que firmaron este pasado verano en la agencia libre se lesionó la mano izquierda sin fractura, lo cual era más o menos positivo, pero claro, ya les iba a dejar hasta mediados de noviembre sin el jugador de origen alemán. Un Hartenstein que en el momento en el que regrese, yo creo que muchos de los problemas que van a tener los Thunder en el corto plazo van a desaparecer. Ya sabemos que las temporadas NBA son muy largas, que 2 semanas, si lo exportas al cómputo general de la temporada, es una minucia. Pero yo creo que si había un equipo al que le podían eliminar a uno de sus mejores jugadores defensivos siendo un pivot y teniendo una rotación interior tan corta como son los Thunder, creo que les pueden sobrevivir bastante bien. ¿Y por qué? Porque uno de los aspectos más importantes de la defensa de Oklahoma City Thunder es
la polivalencia defensiva. Son capaces de plantear formatos defensivos de muy poco tamaño, de bastante small ball. En este último partido, que ha sido el primero que han jugado sin Chet Holmgren contra Los Ángeles Clippers, han planteado una alineación con Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Aaron Wiggins, Isaiah Joe y Jalen Williams como pivot, y han tenido un net rating de menos 4,5, un volumen muy poquito de muestra. Claro. Pero cuando se cambia a Isaiah Joe, que es alguien que les da mucho más profundidad para abrir el campo, por Alex Caruso, el dato sube a más 66 de net rating. Y yo creo que ahí está un poquito la clave. Creo que esa navaja suiza que es Alex Caruso, que no pasa de los 19-22 minutos por partido, yo creo que es suficiente para aprovechar al máximo el potencial que tiene el exjugador de los Bulls y el exjugador de los Lakers, creo que es fundamental. Les va a impactar, evidentemente. No van a ser un equipo que se mantenga por encima de las 90 y el 80% de victorias de aquí hasta que regrese Chet. Pero viendo cómo está la conferencia oeste, donde hay tantísima igualdad una vez superas los 2-3 primeras posiciones, yo creo que estos Thunder pueden aguantar bastante bien. Yo creo que pueden mantenerse en esa pelea entre el primero y el tercer posicionado, igual que sucedió la pasada temporada, y en el momento en el que regrese Holmgren, yo creo que darán ese paso adelante, volverán a recuperar terreno, y eso es lo importante. Lo van a tener de cara a los playoffs, lo van a tener de cara al momento crucial del curso, y teniendo a Shai Gilgeous-Alexander, yo creo que están en la posición adecuada para seguir siendo uno de los mejores equipos de esta NBA. Y pasamos, no nos movemos, perdón, de la conferencia oeste, porque Luis Álvarez nos pregunta sobre los Lakers. Y dice: buenas, Sergio, gracias por el programa. Mi pregunta es sobre los Lakers. Redick ya le ha pegado un par de palos a Russell y puede que le falten puntos. ¿Qué jugador les encajaría, o te encajaría, perdón, en los Lakers? Para mí, yo creo que los Lakers tienen lo necesario para competir ahora mismo. Lo demostraron al inicio de temporada. Nos sorprendieron a muchos después de el inamovible mercado que realizaron los Lakers, porque no sé cómo definirlo, simplemente añadiendo jugadores de two-way contracts y los elegidos en el draft, como fueron Bronny James y Dalton Nets. Yo creo que ahora mismo los Lakers, no sé muy bien a temas de lo que decía al principio, de reglas salariales, no sé muy bien cómo de limitados están, pero es que para mí D'Angelo Russell es uno de los jugadores más maltratados en los últimos años, precisamente por esa condición de estar en un equipo como son los Lakers, y que parece que tiene un contrato muy alto, pero en realidad es que sus 18 millones en el contexto actual de lo que es el límite salarial no es tanto. No estamos hablando de un 25% del límite salarial, no, es casi, creo que es un 11 o un 12% lo que ocupa de masa salarial D'Angelo Russell. Para mí es un jugador que aporta, que suma, que encaja bien en el sistema, que tiene sus carencias, bueno, pues como Austin Reeves, como las tiene también Jared Vanderbilt o las puede tener Rui Hachimura, pero eso no hace que sea necesario traspasarles. Claro, la situación actual es la siguiente: con los 18 millones que cobra D'Angelo Russell, más, por ejemplo, los 10 que cobra Jared Vanderbilt, solamente aspiran a jugadores como John Collins, como Cameron Johnson, como Kyle Kuzma, como Malcolm Brogdon. Es decir, yo no creo que desprenderte de dos jugadores para conseguir a uno de estos vaya a marcar tantísimo la diferencia. Es decir, ¿cuánto pueden subir los Lakers en una clasificación traspasando a D'Angelo Russell, perdiendo a dos jugadores potencialmente para conseguir a uno? Yo creo que como mucho puedes subir una o dos posiciones, y tampoco es algo que esté tanto en tu control viendo cómo está la igualdad de la conferencia oeste. Yo creo que los Lakers están bien como están, tienen mucho margen de mejora. Es importante que Anthony Davis se mantenga a este nivel defensivo y ofensivo para que los Lakers sigan manteniéndose en esa pelea por las primeras posiciones de la conferencia, pero yo creo que no deberían estar mirando ahora mismo en el mercado, sino confiar realmente en lo que tienen. Cambiamos de conferencia y José nos pregunta: teniendo en cuenta cómo han empezado los Cavs esta temporada y el cambio de entrenador, ¿pueden ser un peligro para ganar a los Celtics? Muchísimas gracias. Bueno, José, los Cavs me parecen uno de los equipos más divertidos, uno de los equipos que más merece la pena ver y de los que más se puede disfrutar. Un conjunto que ha tenido un lavado de cara desde que llegó Kenny Atkinson al banquillo,
que ha hecho un grandísimo trabajo para inyectarle confianza a jugadores clave. Ha recuperado a Darius Garland, que la pasada temporada tuvo una lesión muy fea de mandíbula, que tuvo que volver a ganar confianza en sí mismo por el miedo que puede suponer fracturarse una parte tan importante del cuerpo y de una manera tan vistosa como fue el caso de Garland. Han recuperado, y esto creo que es lo más importante, han recuperado a Evan Mobley. Han conseguido que Evan Mobley sea un factor ofensivo, que era lo que nos venía faltando desde que llegó Donovan Mitchell al equipo. Creo que ahora mismo tienen la combinación perfecta de tamaño y polivalencia, tanto en ataque como en defensa, que es algo fundamental en la NBA actual. Tienen fluidez ofensiva. Kenny Atkinson ha conseguido que Darius Garland y Donovan Mitchell encajen y tengan una coexistencia ofensiva sin ese turnismo que mencionaba la pasada temporada en los Power Rankings. Pero yo creo que les falta algo, ¿vale? Les falta algo para poder competir ahora mismo con estos Boston Celtics, que son un equipo que funciona ahora mismo como en velocidad de crucero, que están rotando, que incluso sin tener a Kristaps Porzingis están siendo capaces de ganar prácticamente todos sus partidos. No es necesario tampoco que demuestren nada estos Boston Celtics. Y hay que mencionar también que a estos Cleveland Cavaliers les falta Max Strus, que se ha perdido buena parte de la temporada ahora mismo, Max Strus por lesión, que es un jugador clave saliendo desde el banquillo, que les da mucha más amplitud a su juego ofensivo, y en defensa es un jugador bastante óptimo, un defensor correcto en la línea, sin nada destacable ni que le convierta en un jugador de élite, pero yo creo ahora mismo, y respondiendo a tu pregunta, que no pueden ganar a los Boston Celtics. Solamente lo podrían hacer si empiezan a tener lesiones los verdes, si justo tiene un mal momento Al Horford o que Jason Tatum no pasa por una buena racha de cara al tiro, pero creo que estos Celtics ahora mismo son un equipo imbatible en la NBA. Y espero que no, porque si no va a ser una temporada muy aburrida y los playoffs van a ser un poquito 3/4 de lo mismo de lo que vimos el pasado año. Vamos encarando el final, que van a ser 10 preguntas, vamos por la séptima, y Tenito nos pregunta sobre Klay Thompson. ¿Creéis que el fichaje de Klay Thompson por Dallas tendrá alguna repercusión en el juego del equipo? Bueno, Tenito, ya hice un vídeo hace un par de semanas, creo que fue con el debut de Klay Thompson en los Dallas Mavericks, donde analizaba un poquito de sobrereacción lo que había conseguido o cómo había encajado Klay Thompson en los Dallas Mavericks, y la verdad es que a mí personalmente me está dejando muy buenas sensaciones Klay Thompson. Es un jugador que personalmente me gusta mucho, que creo que necesitaba salir de los Golden State Warriors para poder tener una mayor perspectiva de lo que podía ofrecer a un equipo. Y yo creo que en estos maps ahora mismo está encajando fantásticamente. Me he sacado unos datos para compararlos. En ataque están un poquito peor que el cómputo global de la temporada pasada, 114,2 puntos por 100 posesiones respecto de 117 la temporada pasada. En defensa sí que es cierto que están muchísimo mejor, son 4 puntos porcentuales menos, lo cual es un salto bastante importante. Ahora mismo están permitiendo 110,3 puntos por 100 posesiones a sus rivales, mientras que el año pasado estaban en 114,9. Un net rating que les deja ahora mismo con 3,9 en esta temporada, mientras estamos grabando, que llevan 10 partidos disputados. La temporada pasada tuvieron un 2,1, que está bien, pero oye, el salto ahí es notable. Y respondiendo a la cuestión de si se nota algo la llegada de Klay Thompson, ahora mismo, cuando Klay está en cancha, los Mavs tienen un +6 de net rating, es decir, la diferencia entre el rendimiento de eficiencia ofensiva y defensiva. Este dato es mejor que Kyrie Irving, que Daniel Gafford o que PJ Washington, con minutajes muy similares. Y ahora viene lo importante, y es que cuando Klay Thompson no está en cancha, los Dallas Mavericks tienen el tercer peor registro en net rating de todo el cómputo general del equipo, con un -2,1. Este dato solamente es superado, entre comillas, por Najee Marshall con 2,2 y Luka Doncic con un -3,4. Es decir, cuando Klay no está en cancha, los Dallas Mavericks funcionan peor, que es lógico, pero lo importante es ponerlo en contexto en el global del equipo. A mí me está gustando bastante Klay, creo que conforme pase la temporada va a terminar de encontrar su hueco, va a seguir encontrando esa regularidad que a veces puede que le falte un poco por el hecho de estar en el nuevo contexto, o que los Mavericks quizá no han tenido el mejor calendario para poder conseguir buenas sensaciones, por eso están tan abajo en la clasificación. De nuevo, son solamente 10 partidos, queda muchísima temporada por delante, 72 partidos por disputarse, la Copa, queda muchísimo para poder empezar a valorar a estos Mavericks en condiciones, pero bueno, yo soy optimista con ellos, creo que tienen un muy buen equipo, lo llevo diciendo ya en varios programas, que son, junto a los Thunder, antes de la lesión de Chet Holmgren, el equipo que más opciones tiene de llegar a las finales de la NBA por ese lado del cuadro. Y oye, Klay me parece una buena decisión el haber cambiado Golden State por Dallas Mavericks. Y pasamos al número 8, que nos lo deja Sardi Magic, que supongo que será David, y nos pregunta sobre los Rockets.
¿En qué momento del año veremos como titulares a Amen Thompson y Tari Eason? Bueno, Amen Thompson a mí es un jugador que me gusta. Entre los dos hermanos, entre Ausar, que está en los Pistons, que regresará próximamente, que ha tenido un problema de salud que le había dejado fuera de la rotación, casi creo que es desde el mes de marzo. Me gusta mucho más Amen, me parece un jugador mucho más completo a nivel ofensivo y sobre todo defensivo. Creo que tiene el talento para... es el talento que le falta a veces a Ausar a la hora de marcar las diferencias en ataque. No obstante, creo que Amen Thompson tiene un problema de creación de tiro, tiene un problema de ejecución en el lanzamiento en suspensión. Le falta eso, yo creo, para poder ser un jugador mucho más relevante en la NBA actual. Creo que es un jugador que impacta mucho en el juego, saliendo desde el banquillo, que consigue marcar mucho la diferencia cuando se juega en transición contra alineaciones suplentes, pero creo que no tiene lo necesario para ser un alero titular en la NBA actual. Si consigue Ime Udoka reconvertirlo en un especialista defensivo, sí, ahí ya estaríamos hablando de un perfil completamente diferente. Pero ahora mismo creo que es un muy buen suplente, creo que es un jugador de una segunda unidad magnífico, al que le falta todavía desarrollarse todavía. Es muy joven, hay que tenerlo en cuenta, es un jugador que está en su segundo año en la NBA. Sobre Tari Eason, a mí me parece que es un jugador que siempre ha rendido bajo el radar. Tiene, yo creo que muchas capacidades ofensivas para crecer, tiene un potencial enorme en ese sentido, creo que tiene ese punto de precisión desde la larga distancia que en algunos momentos a Amen Thompson, que decía yo antes, le falta. Ahora mismo que me he sacado el dato, está progresando bastante desde la larga distancia, está lanzando al 41,4 desde el triple con apenas 3 intentos por noche, lo cual tampoco es un volumen muy alto, pero oye, ahí queda que cuando recibe, oye, un 40% por encima por un 40% de acierto en 3 no está nada mal y en 22 minutos. ¿Cuál es la clave con estos dos jugadores? Bueno, es que Houston Rockets tiene un overbooking de jugadores jóvenes, tiene un overbooking de prospects que les va a limitar y les va a hacer tener que tomar decisiones importantes a futuro. Por el momento están probando, por el momento están teniendo que gestionar un problema de ricos, por decirlo de alguna manera, pero claro, cuando alguno de estos destaque o, por ejemplo, Reid Shepard empiece a aportar de la manera que se espera que lo haga el jugador salido de Kentucky, si no me equivoco, yo creo que van a tener que tomar decisiones importantes, van a tener que moverse en el mercado y eso hará que el valor de sus jugadores mengue. Pasamos a la novena pregunta, que nos la deja Nachan_Nadal y es más en clave histórica, y por eso lo he metido para que tenga este programa un poquito más de dinamismo. Nos dice simplemente franquicias desaparecidas y franquicias por aparecer. Esto es muy interesante y por eso la he metido. Da la sensación muchas veces cuando se habla de la NBA de que ha habido muchísimas franquicias desaparecidas en los últimos años. Nada más lejos de la realidad. La última franquicia que desapareció como tal data de 1955. Es decir, desde los Baltimore Bullets originales, no los Baltimore Bullets que se convirtieron en los Washington Wizards actuales, sino los Baltimore Bullets que ganaron el anillo a principios de la historia de la NBA en los años 50. Perdón, en los años 40 y 50. Estamos hablando de que la NBA, por su modelo de negocio, hace que sea muy extraño que desaparezcan franquicias. Lo más lógico es que se relocalicen o se renombren, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de los Oklahoma City Thunder y de los Seattle Supersonics. O incluso New Orleans Pelicans con New Orleans Hornets, Charlotte Bobcats, Charlotte Hornets. O sea, antes ocurre una relocalización y un cambio de nombre, un rebranding, antes que una desaparición como tal. Casi las últimas desapariciones ocurren cuando la absorción de los equipos de la ABA a la NBA, que desaparecen los Virginia Squires, los Kentucky Colonels, etc. Los Utah Stars y los St. Louis Spirits. Bueno, centrándonos ya en el futuro, las franquicias que pueden venir yo creo es muy obvio. Van a venir las franquicias de Seattle, que regresarán los Supersonics porque mantuvieron su historia cuando firmaron el acuerdo de traslado a Oklahoma City, y, lo más importante, Las Vegas. Y esto ocurrirá en el mismo momento en el que LeBron James decida retirarse como jugador de la NBA. Hasta que LeBron, yo creo que no se retire de la NBA, esto no ocurrirá. Ya sabemos que esto creo que se estaba hablando del año 2028, se deberá aprobar, creo que previamente. Se deberá aprobar en junta de gobernadores previamente. Y otra cosa importante, recientemente Adam Silver ha descartado la posibilidad de que México
obtenga una franquicia NBA, que yo creo que era algo obvio, era algo de cajón, que nadie que supiese mínimamente cómo funciona la NBA esperaba que pudiese expandirse hacia el sur la NBA, más allá de la G-League que lo estamos viendo con Capitanes de Ciudad de México, pero creo que era una buena oportunidad para tratar de testar el mercado mexicano en ese sentido. Así que bueno, yo creo que en el momento en el que se produzca la entrada de estas dos nuevas franquicias, esa expansión de Las Vegas y Seattle, lo más importante que veremos será la redistribución geográfica de varios equipos en divisiones, en las conferencias, porque tendremos 32 equipos, habrá 16 por cada conferencia, habrá que mover muchos equipos y por fin la NBA tendrá algo de lógica geográfica que si os ponéis a mirar el mapa de Estados Unidos no tiene mucha coherencia. Y cerramos con una pregunta sobre el draft que nos deja Isma. Nos dice: Great Osobor llegará al... No, es en pregunta, dice: Great Osobor llegará al próximo draft. Debería empezar a ir con la selección española. Bueno, tenéis un vídeo que nos cedió el Club Atlético Osasuna en una entrevista que le hicieron al jugador de Washington, que está bastante bien, son unas declaraciones súper interesantes que os dejamos, los podré, si no es en descripción lo dejaré en una tarjetita. Great Osobor está en su último año en la NCAA, en Washington, ha hecho el transfer, lo cual le va a permitir empezar en un sitio diferente. Mientras estoy grabando solo lleva 2 partidos de temporada, 9 puntos, 13 rebotes y 1,5 tapones. Personalmente, por lo que le he podido ver, no me parece un perfil NBA. No me parece un jugador que pueda hacer carrera. O sea, llegar a la NBA puede llegar cualquier jugador del mundo. Otra cosa es tener carrera en la NBA, tener más de 4 años, que es la media de los jugadores cuando llegan a la liga estadounidense. No me parece un perfil NBA precisamente porque es un alero bajito, es un jugador que en NCAA es muy cotizado, alguien con ese físico, alguien con esa capacidad defensiva y que puede imponerse contra jugadores de 18 o 19 años cuando él le saca 2 o 3, es bastante importante eso y es algo muy crucial a la hora de construir las plantillas en NCAA, pero claro, estamos hablando de un alero sin triple, un alero que a día de hoy marca la diferencia precisamente por ese físico y en una Big Ten donde eso es siempre crucial. La selección, yo creo que sería una muy buena oportunidad poderle ver en alguno de los amistosos de cara al Eurobasket de 2025 si España consigue clasificación, que se definirá próximamente en las ventanas de noviembre y en las ventanas de febrero, donde España parte bastante mal porque tiene un 0-2 de balance, pero bueno, más allá de esto, creo que a futuro puede conformar una alineación bastante interesante con Usman Garuba en el 5, con él en el puesto de 4 y con Santi Aldama en el 3. Creo que puede ser ese trío bastante interesante a nivel físico, a nivel de polivalencia, que a Sergio Scariolo le puede dar la capacidad de imponerse, sobre todo, por ejemplo, en un torneo tan de un nivel distinto a lo que estamos acostumbrados como es el Eurobasket, y sobre todo este próximo Eurobasket se estima que vaya a haber bastantes ausencias de jugadores importantes y se abrirá de nuevo la oportunidad a la selección española de conseguir un buen resultado y sobre todo de probar cosas. Así que creo que Great Osobor tiene una buena oportunidad de encajar en esta selección española. Recordemos que tiene la doble nacionalidad británica y española y también va a tener que tomar una decisión en ese sentido. Así que así nos quedamos en este episodio que se nos ha ido más de media horita aquí en NBA House, hablando de todo un poquito, de actualidad, de momentos, de cosas un poquito históricas que a mí siempre me gusta y tratar de pensar un poquito a futuro. Así que recordad suscribiros si no lo estáis, si no lo estáis viendo en YouTube, dejarnos alguna pregunta que podamos responder, por ejemplo, en el próximo programa que hagamos ya con Nacho de NBA House la próxima semana. Suscribiros, darle al like, darnos a seguir, puntuarnos positivamente si nos estáis escuchando en formato podcast. Recordad que tenéis muchísimo más contenido en Gigantes del Básquet, donde además os podéis suscribir a la revista en papel, porque es muy importante que podáis apoyar a este proyecto para que podamos seguir siendo un medio independiente, un medio que depende de su audiencia. Y por tanto, suscribiros a la revista en papel, apoyar el proyecto es crucial. Nos despedimos, Sergio Raminal, un saludo, hasta la próxima.